El Rincón de Barton, tu podcast sobre el universo cinematográfico de Tim Burton. Este podcast va a estar enfocado en el universo creativo de Tim Burton. Trataré diferentes temas, algunos serán más técnicos que otros, pero sin pasarse. Aunque hable de películas o personajes concretos, mi intención no es hacer spoilers. Podrás escuchar el podcast tanto si conoces las pelis como si no, pero es probable que te resulte más enriquecedor si ya has visto la película de la que hablaremos antes o si conoces el estilo del director. Para empezar, lo mejor será conocer algunos datos claves de su niñez. Tim nació en el agosto de 1958 en Burbank, una ciudad de California cercana a Hollywood. Vivió en un barrio típico americano, de clase media, junto a su hermano y sus padres. Su casa estaba cerca de dos lugares no muy comunes, el aeropuerto y el cementerio. Una localización que para el resto puede ser un tanto extraña, pero para él era normal acercarse a pasar las tardes en el cementerio y pasar un rato largo allí. Ya de adolescente estuvo una temporada viviendo con su abuela. Esto ya nos indica que entre Tim y sus padres había grandes problemas porque uno no decide irse de casa así como así. Tim Burton era un niño muy introvertido al que le costaba conservar a sus amigos, estudiar o, como digo, entender a sus propios padres. Una anécdota clave es saber que cuando era muy pequeño decidieron tapiar la ventana de su habitación. Dejaron un pequeño espacio abierto nada más y él tenía que subirse a una mesa de escritorio para poder ver el jardín. Como suele decir, no tenía muchos amigos, pero había muchas películas con las que entretenerse cada día una nueva. Sus películas favoritas eran las de monstruos y las de terror, sobre todo las de Vincent Price. Además de las películas de monstruos, Tim se entretenía viendo la televisión y dibujando, una de sus grandes aficiones. No le gustaba leer, así que aprendió de la cultura audiovisual de la época. Hasta se dedicaba a hacer películas con su cámara Super 8 para realizar algunos trabajos de clase en vez de redactarlos. También realizó con su cámara algunas películas junto a amigos o vecinos simplemente por pura diversión. Como digo, Tim siempre se había sentido diferente al resto. No entendía bien cómo funcionaba la sociedad ni su mentalidad. Siempre se encontraba de parte de los monstruos. Él veía una sensibilidad más profunda en ellos que en la gente normal que salía en estas películas e iba en contra de estos míticos personajes como pudieran ser Frankenstein o Drácula. Este dato es importante y nos servirá para entender los personajes de sus películas. De niño se ganaba algo de dinero con los concursos que organizaban en el vecindario. Solía ganarlos todos y servían para decorar motivos de Navidad y Halloween. Ahí ya daba señales de sus dotes creativas que le servirían más tarde para ganar una beca en el Instituto de Artes de California. Esto sucedió cuando tenía 18 años y formó parte de los becados por un proyecto de Disney para formar a los futuros animadores de la compañía. Es imprescindible decir que Tim nunca había pensado en convertirse en director de cine. Él siempre quería dibujar y, alentado por un profesor de clase, pues decidió dedicarse a la animación, al dibujo y a lo que más le gustaba. Pero es cierto que ya tenía algo de director cuando realizaba esos cortometrajes o esas películas, pues para sus trabajos o por diversión, cuando él era el que llevaba la cámara y él era el que decidía ciertos pasos a hacer. Unos años más tarde, Burton pasó a formar parte de Disney ya y empezó como animador en Toz y Toby, una película que no sé si recordaréis, pero es bastante famosa. Para él resultaba como una tortura tener que imitar el estilo de Disney y encargarse de las escenas más tiernas de la película. Unas escenas que fueron encargadas por el animador principal de la película, el que se encargaba de un poco de ayudar a Tim a organizarse en el trabajo, a dirigirle y tal en la compañía, y obviamente le conocían, sabía cómo era y sabían que estas escenas le iban a costar. Era incapaz de hacerlo, era incapaz de imitar el estilo de Disney tan dulce y como él decía también en algunos libros y en algunas entrevistas, se refiere a Disney como, por un lado, quieren que tengas toda la creatividad del mundo y por otra parte eres como una fábrica para ellos, puesto que no quieren un estilo nuevo. Ahora sí, ahora hay otros tipos de estilos, pero en esa época eran muy formales y solamente les gustaba el estilo original y el estilo encorsetado de Disney. También estuvo como artista conceptual para El Caldero Mágico, una película que es menos famosa, pero bueno, le pega más cierto estilo que tiene esa película
para trabajar en ella. Cierto es que estuvo compartiendo todas sus ideas durante muchísimo tiempo. Dicen que gastó todas sus ideas de 10 años atrás y que nunca usaron ninguna. Esto frustraba muchísimo al director emocional y creativamente. Y durante ese periodo de tiempo sí que pudo conocer a un par de ejecutivos, un señor y una señora que sí se interesaban más y apreciaban más sus dibujos y su creatividad, e incluso llegaron a ofrecerle una cantidad de dinero para realizar el corto de animación de Vincent. Supongo que esto no sería un proceso rápido, sería un proceso lento de contar las ideas, las historias, de convencerles, de hablar con ellos, aunque es verdad que Tim no es muy dado a la comunicación, pero creo que en esta ocasión sí que debieron de intercambiar bastantes charlas y le dieron una importante cantidad de dinero para realizar este corto, un corto de animación del cual él ya lo había escrito. No quiero entrar mucho en detalles porque es probable que esto lo vayamos viendo. Os recomiendo que veáis el corto de Vincent, creo que está sin ningún problema, lo podréis buscar en YouTube y lo encontraréis. Es muy interesante, además ya se ven muchos de sus símbolos, de sus maneras de hacer películas, de su estilo, de lo que le gusta. Además recuerda un poco a las películas de Vincent Price, que está narrada por él, por cierto. Es un dato muy, muy importante, es un dato clave, pero no quiero seguir entrando en detalles porque ya me parece que de aquí a más adelante se forma otra etapa en su vida y es cuando realmente empieza el Tim Burton director. Así que hasta aquí los primeros datos sobre él, que nos sirven para afianzar la temática de este podcast, las bases sobre su filmografía, y ya iremos descubriendo todos los detalles juntos. Es cierto que han salido aquí en este podcast también pues algunas influencias, pero también me gustaría tratarlas pues más ampliamente en otro momento. Os recomiendo seguir el Twitter del programa, @rincondebarton, repito, @rincondebarton, para estar todos atentos a cualquier novedad y poder crear un espacio conjunto en el que también podáis participar y comentarme, sugerirme temas, temáticas, opiniones y demás.